Bien, buenas tardes. Con nosotros vamos a tener al doctor Claudio Molina, asesor externo de la Cámara Argentina de Biocombustibles, columnista en distintos medios de prensa sobre temas de agronegocios y particularmente de biocombustibles desde el año 2000. Fue docente de nuestra alta casa de estudios en la materia Teoría Técnica Impositiva 1 y Matemática Financiera. Y por sobre todas las cosas, es un honor presentar a un graduado de nuestra casa, graduado en el año 1986. Y el doctor Claudio Molina nos va a desarrollar la experiencia de un graduado en Ciencias Económicas en el desarrollo de una cadena de valor, el caso biocombustibles. Con ustedes, el expositor. Buenas tardes, buenas noches, estamos justamente en un horario de transición. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de mi querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por esta invitación que sinceramente me honra. Volver a esta casa de estudios realmente para mí me genera muchísimo afecto, muchos y muy buenos recuerdos de una etapa de mi vida que me permitió hoy llegar aquí donde estoy. Les traigo una presentación no convencional porque no vamos a hablar de fundamentos de la contabilidad, no vamos a hablar de fundamentos de otras disciplinas que hacen a nuestra profesión. Yo soy contador público, pero sí de una experiencia de la cual desde esta profesión se pueden encarar proyectos que hoy considero que son muy importantes para un país. No es un proyecto de una persona, que quede claro, sino es un proyecto de una red que vio algo en un tiempo temprano y pudo empujarlo para que hoy exista. El primer punto es quién soy, digamos, cómo me vinculé a esta casa. Ingresé en el año 1982 haciendo un curso de ingreso en la antigua sede de nuestra facultad, el Colegio Antonio Mentruit en Banfield. Terminábamos cerca de las 11 de la noche, colectivo 51 de Cañuelas, me conducía hasta Ezeiza y algunos días de lluvia tener que caminar 7 u 8 cuadras, por ahí no había ni calles asfaltadas, ¿no? Esos son los orígenes. El esfuerzo o el colectivo 306, después cuando en el año 82 se inauguró esta casa, a uno le trae una serie de motivaciones. Realmente esta casa de estudio, en la cual terminé en el año 86, a mediados de año, me dio gran parte de la formación que me sirvió para no perder el ritmo de trabajo y vincularme con los sectores más diversos de la economía argentina. En la docencia tuve una experiencia gracias a la apertura que tienen mis amigos que hoy conducen a la facultad. Fuimos compañeros de estudios, los años nos pasaron a todos y realmente fue una muy grata experiencia poder compartir cátedras como en su momento Matemática Financiera con el doctor Carlos Alberto Pascual Lambiase, que realmente esa cátedra me formó muchísimo porque me hizo pensar a fondo, y lo agradable de esto es que la vida me permitió hacer un proyecto de inversión que se convirtió en una gran empresa de biodiesel y no me quedó el estudio guardado como un estudio de prefactibilidad que quedó en la biblioteca y que uno de vez en cuando lo repasa para limpiar la pelusa, ¿no? Hoy es una empresa pujante. Esa facilidad de análisis que me dio Matemática Financiera, Administración Financiera y toda la formación de la facultad, realmente la valoro muchísimo. Y el mensaje es, ustedes pueden hacer esto y mucho más y mejor. Hay muchas alternativas, tienen que estar muy atentos. La contabilidad de gestión realmente es muy importante, aprender básicamente los fundamentos de cada actividad donde uno se desempeñe desde cualquier puesto de trabajo que sea, porque como todos empezamos en los puestos más bajos. Yo salí de la facultad y empecé a ocupar cargos de juniors con muchísimo esfuerzo y uno trató de ir superándose, pero básicamente encontrar sectores que tengan dinámica.
sectores que estén vinculados a nuestro país. Y entonces uno de repente hace un muestreo sin ningún fundamento científico y le pregunta a la Argentina, a algún argentino que conoce, algún amigo, ¿cuál es el principal producto de exportación de nuestro país? Y quizás queda la idea que es el trigo, la carne. Bueno, ha cambiado mucho esa estructura. Y nuestro principal producto de exportación, en términos estadísticos, es la harina de soja, en su forma de pellet o en su forma de harina, básicamente. Y figura en nuestras estadísticas del INDEC como residuos de la molienda de la industria oleaginosa. O sea que nuestro principal producto de exportación, según el INDEC, es un residuo. Algo habría que cambiar. Bueno, ahí adentro hay un cambio estructural que posiciona a nuestro país para poder alimentar a no menos de 300 a 400 millones de habitantes, como va a ser dentro de unos años. En esa conjunción de alimentos y energía encontré un espacio, y viene el tema de los biocombustibles. No existía producción de biocombustibles en Argentina allá por el año 99. La única experiencia que seguramente algunos de ustedes y los padres, los abuelos recuerdan muy bien, en la década del 70, el plan Alconafta, vinculado en la base de la provincia de Tucumán, que después llegó en el año 87 a 12 provincias, que no era ni más ni menos que cortar la nafta con alcohol. Fue una experiencia que comenzó y terminó, porque no se vio con una estrategia de largo plazo como sí la vio Brasil. Entonces esto de a poco me fue llevando a interrelacionarme con distintos profesionales, ingenieros, licenciados en química, otros contadores, ingenieros agrónomos. Quizás el antes y el después fue la toma de iniciativa, ¿no? Leyendo, siempre me gustó el tema agrícola, la agroindustria. Leía los distintos suplementos de campo rurales de los diarios, los sábados básicamente. Y bueno, ahí conocí al ingeniero Héctor Huergo como una iniciativa de tratar de conocerlo, porque era un lector de Clarín y él hablaba de los biocombustibles. Y pensé que realmente para Argentina podía ser muy importante. Estaba siempre con ganas de involucrarme en el desarrollo de negocios, con una visión desde no más que contador, como gerente administrativo financiero, en general de pymes, y dar un paso más, involucrarse en el desarrollo de una cadena de valor, que no es ni más ni menos que un grupo de actividades que se interrelacionan desde la base en la producción de materias primas e insumos hasta el final, que está vinculado al consumo de los productos, coproductos y subproductos que esta cadena, este sistema genera. Era quizás una utopía pensar en desarrollar un negocio de biocombustibles en Argentina cuando el precio de los mismos teóricamente son mucho más caros a los derivados de petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo fue creado por la naturaleza hace millones de años a través de la fotosíntesis, y la tarea más complicada justamente está vinculada a la exploración, a la obtención del lugar del reservorio y a la extracción, pero es más caro producir el biocombustible desde toda la etapa, desde el cultivo hasta el producto. Lo tenemos que hacer desde cero. En algún momento no va a ser así, porque en teoría microeconómica recuerden que cuando un bien es no renovable, es decir, que en el largo plazo se va a agotar, su precio tiende a infinito. Quizás no lo vamos a ver en nuestras generaciones, pero en algún momento eso se va a ir produciendo. A medida que pasen los años va a haber mucha más necesidad de ir complementando y desarrollando nuevas energías. Y acá está el tema. El tema que les voy a tratar es un tema de mucha actualidad que vino para quedarse. Está vinculado a la actividad nuestra como profesional en ciencias económicas, pero también a muchas otras actividades, graduados de las más diversas carreras, desde ingeniero industrial, ingeniero agrónomo, ingeniero electromecánico, ingeniero en producción agropecuaria, licenciados en química, ingenieros químicos. Bueno, el grupo que se ha armado es enorme. Y la interrelación que puede tener un profesional de ciencias económicas con el mismo realmente es muy, muy importante. El contador o un licenciado en administración tiene herramientas muy, muy significativas como para poder desarrollar negocios. Y no hablo de un licenciado en economía porque, bueno, todavía no tenemos esta carrera en nuestra casa de estudio.
En primer lugar, les voy a dar un pantallazo de lo que es biodiesel. Cuando el alemán Diesel, Rudolf, creó el motor diésel, lo hizo funcionar con aceite de maní. Fíjense qué paradójico. El motor gasolero que todos conocemos funcionaba con aceite vegetal. Con aceite de maní, que hoy es una rareza en Argentina porque todo lo que producimos se exporta, es un aceite muy bueno y caro. Pero a medida que pasó el tiempo se fueron descubriendo algunos problemas en el funcionamiento del motor con aceite. No obstante, Diesel dijo, en este producto está el futuro de la energía en el mundo. Fue un adelantado en el tema. Entonces se empezaron a probar otras alternativas derivadas de aceite y se llega a lo que se denomina éster, un éster metílico, etílico. ¿Qué es esto? Bueno, muy de ingeniero químico, así que si hubiera alguno seguramente lo puedo explicar mejor que yo por su incumbencia profesional. El biodiesel no es ni más ni menos que un aceite vegetal o una grasa animal modificada, ni más ni menos que eso. Es decir, si funcionaba un motor diésel con aceite vegetal y hoy introducimos aceite vegetal en un motor diésel, lo más probable es que el motor diésel funcione. Sí, esto que les digo es así. Si ustedes van al supermercado y prueban de poner aceite vegetal en un motor diésel, va a funcionar. Pero va a traer una serie de problemas. El uso constante va a generar efectos colaterales negativos. Entonces encontramos un producto que es mejor, es un aceite modificado. ¿Cómo se logra? Los aceites vegetales o las grasas animales, básicamente las grasas son aceites que por su estructura de ácidos grasos son sólidos a temperatura ambiente, esa es la diferencia, pero en definitiva el aceite vegetal es una grasa también. Tienen una serie de ácidos grasos, no uno solo, lo mismo que el petróleo, es una conjunción de ácidos grasos. Entonces hay algunos que son muy buenos para la salud, como por ejemplo el oleico, y otros que no lo son tantos como el linolénico. Cuando ustedes fríen con el aceite de soja, en general cuando se enfría el aceite, deja un cierto olor a pescado. Ese efecto es el que produce el ácido linolénico, que es muy común en el poroto de soja que no ha sido modificado, porque ahora hay posibilidad de achicar el contenido de ese ácido graso a través de la biotecnología. Se está produciendo una revolución en el mundo con la biotecnología. Así empezamos con distintos transgénicos y la posibilidad de modificar lo que nos dio la naturaleza haciéndolo más funcional para. O sea que vamos a tener oleaginosas modificadas que van a ser muy útiles para determinada alimentación y otras muy útiles para hacer biocombustibles o biodiesel. En el caso del biodiesel, les reitero, se genera una reacción que modifica el aceite vegetal o la grasa animal. En esa reacción interviene un alcohol, el más común de todos es el alcohol metílico, antes conocido como alcohol de madera o alcohol de quemar. Ese alcohol metílico se mezcla en un 10% con aceite vegetal, se le agrega un catalizador. En los primeros tiempos ese catalizador, que es un producto químico que favorece la reacción, esa es la función, es un procurador de una reacción sintética. Ese procurador era el hidróxido de sodio, la soda cáustica, pero hay otros más novedosos y el que se utiliza actualmente se llama metilato, que es una mezcla del hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, depende del caso, y metanol. O sea que en las rutas de entrada de este biodiesel hay aceite vegetal o grasa animal, en un 10% metanol, y un 2, 3, 4% del metilato, que es una mezcla también de metanol con un hidróxido de sodio o de potasio. Al cabo de una hora, hora y media, a determinada temperatura, 70, 80, 90 grados, dependiendo de la tecnología, se produce por agitación y calor y presión en un reactor una ruptura de los ácidos grasos de ese aceite vegetal. Decanta la parte más pesada, que es el glicerol, y queda arriba en suspensión lo que se denomina éster. El éster es una versión modificada del aceite vegetal. ¿Qué características tiene? Que ha reducido la viscosidad. La viscosidad es la capacidad de fluido del líquido. El agua es muy viscosa, poco viscosa, perdón. Si uno la derrama, circula rápidamente. En cambio, el aceite es muy viscoso. Si uno lo derrama, circula muy lentamente. El biodiesel está en el intermedio. Esa capacidad de viscosidad que tiene un producto causa problemas
si es muy viscoso en los motores. Y así cada característica del aceite vegetal tiene ventajas y desventajas en el uso con motores. Y paradójicamente hay muchos parámetros de calidad del producto que son dañinos para un motor y son dañinos para la salud humana. Se da esa circunstancia. En definitiva, nuestro cuerpo es un motor. Y hay ciertas reacciones del organismo que tienen mucho vínculo con este tipo de reacciones químicas. Entonces, en la presentación les va a quedar, la organización la puede poner a disposición de todos. En definitiva, para simplificar y no meternos en la química, el biodiesel es un aceite modificado que ha perdido la parte más pesada, que es el glicerol. ¿Qué es el glicerol? El procurador de la glicerina. El glicerol, se concentra por evaporación de agua, se eliminan sustancias indeseables que quedan de la reacción y se convierte en la glicerina que todos conocemos. Si la glicerina se lleva al 99,7, al 99% de pureza, es glicerina calidad farmacopea. Esa glicerina sirve para hacer miles de productos, inclusive plásticos. O sea, que con este proceso y con tecnología se puede llevar a producir combustible y también productos químicos. ¿Y dónde está el punto de comparación? El petróleo se utiliza para combustibles de transporte y también para generar productos durables. Si miramos alrededor, seguramente una vida sin petróleo sería imposible. Esas sillas están hechas a través de productos de las petroquímicas derivados de petróleo. Todo lo que tenemos alrededor, de alguna manera, en eso tiene algo que ver el petróleo. La economía del mundo de los últimos 160 años está vinculada al desarrollo de la industria del petróleo. O sea que no solo tenemos que ver al petróleo como transporte, sino para la producción de bienes durables. De la misma manera, así como producimos biocombustibles, tenemos una industria oleoquímica, óleo, grasa, química, bueno, básicamente síntesis, reacción. Después vamos a hablar del etanol. Con el alcohol que todos tenemos seguramente en el botiquín de la casa para usos medicinales, se puede hacer funcionar un vehículo y también se puede generar un plástico. Después lo voy a comentar, pero básicamente tenemos una industria de producción de combustibles y una industria de producción de productos químicos alternativos. Están vinculados. Petróleo fue creado por la fotosíntesis hace millones de años. Los biocombustibles derivan de una planta que justamente se creó a partir del proceso fotosintético. La Biblia dice en uno de sus párrafos que no hay nada nuevo bajo el sol. Uno puede decir que el sol es la fotosíntesis. Todo lo que existe, prácticamente lo que es orgánico, deriva de la fotosíntesis. En el caso del etanol, del bioetanol, no es ni más ni menos que alcohol etílico. Es el alcohol derivado del azúcar, derivado de un cereal, el que todos usamos para cualquier tema medicinal, o el último producto conocido de uso masivo es el alcohol con gel. ¿Qué tiene el alcohol con gel? Bueno, justamente bioetanol y glicerina, o casualidad, la glicerina que ahora es tan abundante en Argentina que deriva de la industria de biodiesel. Fíjense que todos nosotros ya lo estamos usando. El alcohol es un combustible renovable que surge como derivado de una fermentación de azúcares simples. El azúcar más conocida es la que deriva de la caña, y uno vincula el no argentino, ¿no? Tucumán, Salta, Jujuy, la caña de azúcar. De esa caña, de la molienda de la caña, surge un jugo. Ese jugo se puede derivar a hacer hacer azúcar, la que todos conocemos, o hacer alcohol. Hay un proceso de fermentación a través de levaduras y un proceso de destilación posterior. Esa sería una ruta. Hago alcohol derivado de caña. Puedo hacer alcohol derivado de otros cultivos. En el caso específico, el más parecido a la caña de azúcar es el sorgo dulce o sorgo azucarado. Es una especie de sorgo que no se había difundido en Argentina hasta hace pocos años, que es como si fuera una caña de las que todos vemos por los alrededores, que no tiene un grano, sino en los tallos tiene un jugo que es básicamente un azúcar, que se procesa en un ingenio azucarero y se puede hacer alcohol. La diferencia es que del sorgo dulce no se puede cristalizar, no se puede hacer azúcar, sino solo alcohol. La otra alternativa
es hacer alcohol de remolacha azucarera. Normalmente la remolacha azucarera prospera en los países de clima templado como el nuestro, o fríos. Si no lo hago de estas materias primas que me generan azúcar simple, lo puedo hacer de cereales. Cuando uno se toma un whisky, por decir una bebida, está tomando básicamente alcohol de una mezcla de cereales. Puede ser alcohol de cebada, alcohol de sorgo, alcohol de trigo, depende de la tecnología que se haya empleado. Cualquier cereal tiene aptitud para generar un alcohol fino. ¿Cuál es la diferencia? Que previamente el almidón de los cereales, maíz, sorgo granífero, trigo, cebada, cualquier otro, se debe convertir en azúcar a través de una enzima. Y hay países como Dinamarca que se han especializado en la producción de estas enzimas, que convierten el almidón en azúcar. Posteriormente se fermenta y el azúcar se convierte en alcohol. Sigue el proceso como si fuera la ruta de caña de azúcar o remolacha azucarera o sorgo dulce. Eso nos lleva a un alcohol que tiene un 4% de agua. Tarea para el hogar: si van y miran la fórmula de la botellita de alcohol del botiquín, van a ver que dicen 95,8, 96 grados de pureza. Quiere decir que el resto es agua. Entonces, ¿para qué se usan el alcohol, el bioetanol? Básicamente para complementar o sustituir la nafta. Entonces, uno empieza a recordar Brasil de los 70 y algunos surtidores de expendio de alcohol puro. Cerraban a la noche y algunos borrachos terminales quedaban sentados al lado del surtidor inhalando los vapores del alcohol. Ya no tenían ni dinero para comprar una bebida en un mercado. Entonces iban a inhalar al surtidor de la estación de servicio cerrada. Esto era una figura de los 70. En ese momento había habido una crisis con el precio del petróleo. Brasil era dependiente de la importación y comenzó a desarrollar la industria de bioetanol. Desarrolló un parque automotor que podía funcionar con alcohol. Y siguió para adelante. Argentina intentó hacer lo mismo, inclusive antes que Brasil, pero después abandonamos el programa. Brasil siguió. Entonces, con el alcohol podemos hacer funcionar un motor naftero. La diferencia es que ese 4% de agua genera un trastorno. El agua en el motor genera un trastorno, corrosión básicamente. Entonces hay dos formas de usarlo. Si tengo un vehículo adecuado, que los vehículos de última generación son los que se denominan flex fuel, son motores que me permiten usar el alcohol con agua. Entonces el consumidor brasileño, donde se desarrolló esta tecnología desde el 2003, que supera la del 70, la imagen que me viene es aquel furgón BW que funcionaba a alcohol allá por los 70. Ese era el vehículo típico, el Volkswagen de Brasil. Esa tecnología fue superada por los motores flex. Y si ustedes hacen un ejercicio e ingresan a las páginas web de las automotrices que producen vehículos de alta gama, muchas de ellas ya tienen el motor flex en Europa, en Estados Unidos, con lo cual es una tecnología que ha avanzado muchísimo. El consumidor que va a Brasil, está en Brasil, puede optar por el alcohol puro o por la gasolina C, que es la nafta cortada por alcohol. Esos son los dos productos. ¿Y cómo es la opción? Por precio. Si el alcohol tiene un precio de hasta el 70% de la nafta, al consumidor le conviene usar alcohol y carga. Pero resulta que en el tanque se va mezclando ese alcohol puro con otra carga de nafta cortada con alcohol, con lo cual los porcentajes que admiten estos motores son de lo más variables, desde 0 a 100%, porque puedes en un determinado momento tener alcohol puro y en otro no tener nada prácticamente. Entonces todo esto ha cambiado el paradigma de los mercados agroalimentarios. ¿Cuál es el contexto? Perdón. Hay un desbalance en el mercado de petróleo. Históricamente los desbalances venían por problemas del lado de la oferta. ¿Por qué? Porque los países de Medio Oriente, estructuralmente exportadores de petróleo, con grados de conflictividad crecientes con Occidente, entraban con problemas. Fíjese lo que está pasando por estas horas en Libia, lo que pasó con Kuwait anteriormente, lo que pasó con Irak. Bueno, estos países con serios problemas, conflictos políticos, restaban oferta y el precio de petróleo, que por ahí en los 60 valía $3, llegó a valores, como vimos en el 2008, de hasta $147 un barril. Para referencia de ustedes, un barril tiene
42 galones americanos, un galón americano tiene 3,785 litros, hacen la conversión, un barril tiene casi 159 litros. Es una medida que normalmente se ve. Y otra medida que tienen que tener cuidado es metros cúbicos y toneladas, porque en el medio está la densidad de conversión. No es lo mismo, salvo en el agua, que un metro cúbico es una tonelada. Esto porque las estadísticas, si no, pueden confundirse. El contexto es que por primera vez el desbalance se da del lado de la demanda. Estamos asistiendo a un desbalance del mercado de petróleo del lado de la demanda. Y acá aparece un viejo concepto que es el del PIC de petróleo, que si ustedes buscan por internet, en algún momento que tienen ganas de leer algo raro, empiecen a leer el tema del PIC de petróleo y todas las teorías que se han enlazado. ¿Qué pasaría si en el mundo descubrimos que llegamos al momento de máxima producción de petróleo y a partir de ahí empieza a decrecer inexorablemente? Bueno, se han elaborado de las teorías más diversas, algo así como el apocalipsis. Gracias a Dios esa situación no va a aparecer porque el hombre reacciona y va generando energías alternativas. Entonces, la necesidad de desarrollar energías alternativas está vinculada a una necesidad de la economía moderna. Aunque sean más caros, tenemos que ir previendo una sustitución paulatina de las fuentes tradicionales, porque si no, nos podríamos encontrar de golpe con que no podemos abastecer las necesidades energéticas del mundo. Y un mundo sin energía es impensable. Imagínense lo que sería no disponer de la electricidad. Y la electricidad nosotros la recibimos en el lugar de consumo, pero se está originando a partir de distintas fuentes. La electricidad se puede generar a partir del uso del gas natural, del uso de un combustible líquido, de la energía hidráulica, es decir, el aprovechamiento del agua como fuente de energía, o de otras diversas fuentes. La tendencia mundial es que toda la energía que consumamos progresivamente tiene que ser renovable. ¿Por qué renovable? Porque el problema del hombre en este momento es el calentamiento global, uno de los grandes temas, el calentamiento global de la atmósfera, las emisiones de los denominados gases efecto invernadero. Entonces una teoría dice que si no hacemos algo, antes que se acabe el petróleo se va a acabar el aire. Y eso es lo que moviliza a los principales países del mundo a firmar en el 2005 el Protocolo de Kioto, que a partir del 16 de febrero del 2005 se convierte en tratado. Todo esto trae consigo una serie de exigencias a cumplir muy importante, y acá tienen un impacto en la contabilidad. Empiezan las externalidades que afectan a la contabilidad y cada vez torna más importante a la contabilidad ambiental. Es decir, que tenemos un desarrollo a nivel profesional moderno cada vez más importante, vinculado a un tema que se vino con toda la fuerza y que se queda. Hay que replantear muchos aspectos de la contabilidad tradicional a partir de estos nuevos sucesos. La cuestión estratégica no es menor. Hay países que son deficitarios en petróleo, como el caso de Estados Unidos, y que necesitan desarrollar energías alternativas por una cuestión de supervivencia a largo plazo, de reducir la dependencia de la importación. Y esto en Argentina, ¿cómo se lee? Bueno, si bien nosotros estamos en un proceso de reindustrialización, no hemos generado emisiones que nos hacían de manera obligatoria vincular al Protocolo de Kioto, hemos asumido esos compromisos y como tales tenemos que ir cumpliéndolos. Los biocombustibles, en la medida que se produzcan de manera sustentable en lo técnico, económico, ambiental y social, que son 4 drivers muy importantes de cualquier actividad que uno vaya a encarar, reducen los gases de efecto invernadero, y uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero justamente es el transporte. Por un lado está la ganadería por las emisiones de metano, por otro lado está la industria en general, y el transporte tiene un peso muy importante. Entonces lo que podamos hacer para complementar a los combustibles de transporte realmente es importante. Arriba de los biocombustibles está el concepto de bioenergía. Ya no pensamos en combustibles líquidos, sino en cualquier energía derivada de productos orgánicos. Podemos generar energía eléctrica a partir de residuos forestales.
esta es una alternativa. Eso ya sería el mundo de la bioenergía, que es un género del cual dependen también los biocombustibles. Me tengo que limitar con los biocombustibles porque podemos seguir hablando muchísimo tiempo más, ¿no es cierto? Hay algunos datos estadísticos de consumo de combustibles por países o regiones que les quedan. Realmente lo que quiero